Vamos a dar paso ahora a Ibai López González, que también es de la Universidad de Barcelona y nos va a contar un cambio de estrategia también en esta línea. Cuando quieras, Ibai. Pues muchas gracias por la invitación. La verdad es que yo suelo tender al neuroticismo y cuando me ponen en una mesa estoy casi pensando más en lo que tengo que decir yo que atendiendo a lo que dicen los compañeros, pero he de decir que hoy he estado súper atento y me ha servido mucho lo que has comentado tú, Yolanda, porque hay muchas de las cosas que realmente las iba a repetir. O sea, has dicho perfectamente un montón de parámetros sobre esta idea del juego como problema de salud pública que ya no me hace falta repetir. Y tu visión ha sido súper fresca, yo creo, Alejandro, o sea, desde un ámbito totalmente diferente. Incluso cuando hablabas de cosas que conocemos muy bien, como el edades, casi parecían leídas por un marciano que había venido de otro planeta y te ofrecía como una visión totalmente nueva, una lectura que era muy habitual, ¿no? O sea que me ha encantado estar aquí y espero sumar algo. La verdad es que en general creo que ha sido un aluvión de datos y yo prácticamente no voy a ofrecer ningún dato, sino que en estos 20 minutos lo que quería era exponer una idea, un concepto, a ver si se me compra o no al final de estos 20 minutos. Que es un concepto muy sencillo. Venimos de un ámbito marcado por un frame, el del juego responsable, y yo vengo a proponer otro frame para ese ámbito que he denominado juego feliz. Esto es un poco una traducción así vaga del problem gambling, ¿no? Que es lo que se suele hablar en el ámbito anglosajón, ¿no? El problema de juego, problem gambling versus un supuesto happy gambling, que sería el contrario, ¿no? El reverso. Cojo un poco la metáfora que todos conocemos de películas, de abogados, ¿no? de la carga de la prueba. ¿Quién tiene la carga de la prueba? No es la persona que se defiende, cuya inocencia se presupone, sino que es la persona que acusa, la que ha de demostrar que has hecho algo mal. Creo que en el ámbito del juego la carga de la prueba la hemos llevado durante muchísimo tiempo pues, los investigadores, las instituciones públicas, todas las personas que queremos demostrar que hay daños asociados con el juego, ¿no? Entonces, siguiendo esta metáfora, no es la industria la que ha de demostrar su inocencia, sino nosotros su culpabilidad, ¿no? Y creo que esto, que tiene lógica explicado así, no es tan así. Creo que tendríamos que bucear en marcos metafóricos diferentes, como por ejemplo el de los medicamentos, ¿no? Tu medicamento no lo puedes comercializar y que otros demuestren que ese medicamento produce un daño. No, eres tú como empresa comercializadora del medicamento el responsable de decir este medicamento no produce daños, sí produce beneficios, también tengo que demostrar sus beneficios en términos de bienestar o lo que sea, de salud, en el caso del juego del tipo que sean, y en caso de que produzca algún tipo de problemas, esos problemas son en un grado mucho menor que los beneficios que aporta. Por tanto, ese equilibrio entre problemas y beneficios está muy a favor de los beneficios y merece la pena comercializar ese producto. Entonces, Sí, va bien, perfecto. Entonces, esta es la idea que yo propongo, ¿vale? Pasar de un ámbito del juego responsable a un ámbito que he denominado un poco vagamente del happy gambling o el juego feliz, ¿no? ¿Qué significa esto del juego responsable, ¿no? Que Yolanda le ha dado bastante énfasis, ha explicado un poco de dónde viene. El juego responsable es un término que es una traducción de responsible gambling, que viene de los años 90, de la tradición anglosajona, que previamente viene del responsible drinking, que es muy anterior todavía a los años 90 y que es este frame conceptual de minimización de daños que se aplicaba al beber bebidas alcohólicas y que fue adoptado por el juego a mitad de los 90. Unos años, desde mitades de los 90 a principios de los 2000, se empezaron a desarrollar algunos trabajos científicos que sobre todo derivaron en uno que ha sido muy influyente en la academia, que es conocido como Reno Model, que es de 2004, en donde Blasinski y Ladouceur proponían este modelo de juego responsable donde se basaba principalmente en la idea de la responsabilidad individual de los jugadores y era un modelo basado también es decir, no estaba tan influido por el juego responsable, se entendía bastante como al jugador responsable. Sí, es el jugador, a través de sus actos puramente volitivos, de su deseo, el que tiene que decidir si juega o no y cómo lo hace, ¿no?
es un modelo que se basaba también en el informed choice, que decían ellos, ¿no? O sea, un modelo basado en que ante una situación de información perfecta, donde los consumidores tienen toda la información sobre los productos y los daños que esos productos pueden ocasionar, es decir, tienen una educación sobre el juego y sus productos, deciden libremente si juegan o no juegan, ¿no? Y no específicamente en este modelo, pero sí como consecuencia de él, se empezó a desarrollar, yo creo que una práctica investigadora y también por parte de las administraciones públicas, que algunos han denominado como modelo de la enfermedad del cerebro. El trastorno de juego, podría ser una enfermedad del cerebro. Esto implica esencialmente una enfermedad individual, es decir, hay personas que tienen esta enfermedad en su cerebro, como personas que puedan tener diabetes o personas que puedan tener una rodilla mal, pues es una enfermedad del cerebro, por tanto requiere de investigación biológica, genética, también psicológica, desde el punto de vista de rasgos de la personalidad, es decir, todo aquello que nos diga cómo es esta persona que ha desarrollado esta enfermedad versus otras personas que en contextos similares no han desarrollado esta enfermedad, ¿no? Este modelo de la enfermedad del cerebro se contrapone a otros modelos, como es uno también muy aceptado hoy en día, que es el biopsicosocial, ¿no? Que entiende esta parte cerebral o bio, pero entiende de una manera mucho más compleja y amplia que un problema de juego va mucho más allá de las características individuales de la persona y tiene que ver con las características ambientales, del entorno y sociales que tienen que ver con la provisión del juego, es decir, el rol de la industria en ofrecer los productos, de qué manera y con qué diseño de producto, ¿no? Como ya he dicho, el frame del juego responsable implica que el juego problemático, la carga de la prueba, la tenemos nosotros, muchos de los que estamos aquí, ¿no? Que puede ser la comunidad científica, a los profesionales, terapeutas que trabajan en el ámbito de la salud mental, todo el conjunto de las instituciones públicas, los gobiernos, también de manera informal, cómo forman asociaciones los exjugadores o las personas familiares que también son perjudicadas por el juego. Y luego a nivel más local, colegios, ayuntamientos y más asociaciones pequeñas del tejido social de las comunidades, ¿no? Yo la idea que me gustaría defender hoy es que la industria del juego está increíblemente cómoda dentro de este frame. Y, por tanto, creo que no es el frame adecuado para discutir el problema. ¿Por qué creo que están muy, muy cómodos? Pues por varias razones. Primero, creo que yo en mis 10 años más o menos que llevo investigando problemas de juego, me he dado cuenta, yo creo que es una cosa que percibimos todos, que los estudios de prevalencia y los pequeños numeritos y porcentajes que salen como resultado de esos estudios de prevalencia al final legitiman mucho la práctica del juego. En los últimos estudios de prevalencia, por ejemplo, el trastorno de juego estaba en torno al 0,6%, que dicho así es un número relativamente bajo, al menos aparenta ser bajo, aunque en términos reales, bueno, en España hay unos 40 millones de adultos, el 0,6 respondería como a 250.000 de personas, 250.000 personas con trastorno de juego, que bueno, no es un número despreciable, pero sí que es un porcentaje despreciable, quizá, dependiendo de la perspectiva que se tome, ¿no? Yo creo que esta idea del trastorno de juego como gran... Uy, no va para atrás. Ahí. La idea esta del trastorno de juego como aquella cosa que nos dice todo sobre los problemas de juego, yo creo que ya Yolanda lo ha explicado muy bien y Alejandro también, de ninguna manera agota los problemas derivados del juego, es solo una parte más, ¿no? Otra razón por la que creo que la industria se encuentra bastante cómoda es porque yo digo, no me importa reconocerlo, yo creo que en general y en España la industria del juego respeta la ley. Esto yo creo que es una evidencia más allá de los problemas que podamos detectar de suplantación de identidad, de menores que se han colado en sitios. Yo creo que en general yo no descreo de la industria cuando dice que quieren respetar la ley y que, por ejemplo, el tema de la autoprohibición lo quieren llevar a rajatabla, que la intención es que ningún menor entre en salones de juego, que ningún menor con otra identidad, con otra tarjeta de crédito, lo que sea, se dé alta en una casa de apuestas online. Creo que no ese es el problema.
Y también, por ejemplo, las restricciones de publicidad que hay en gran medida se respetan, la publicidad de 1 a 5 de la mañana. Obviamente, como industria han recurrido a esas leyes porque son contrarias a sus intereses comerciales, como es lógico, pero cuando están en vigor se cumplen en general. ¿Sí? Y además, en algunos casos, ayuda de manera voluntaria a asociaciones de jugadores en rehabilitación. En otros países que esto no es voluntario, sino que es obligatorio, como en el Reino Unido, pues pagan su cuota en forma de tasa para la investigación, para que vaya a los centros de asistencia y demás, ¿no? Es decir, creo que este no es el problema real, ¿no? La doctrina del juego responsable, como ya he dicho, surge en la mediados de los 90 y sobre todo coge fuerza a principios de los 2000, y hay un punto legislativo súper importante, que es la publicación del Gambling Act en 2005 en el Reino Unido, que fue uno de los primeros grandes documentos a nivel de países occidentales que introdujo la idea fuerte, que yo creo que es la idea más poderosa del sector, que es que el juego es una actividad de ocio, es una actividad recreativa. Es como irse de vacaciones, es como jugar al parchís, es como ir a un partido de fútbol, es como jugar en un frontón o es como cualquier otra actividad recreativa que nos podamos imaginar. Y por tanto, abandonar ese frame antiguo relacionado con lo inmoral, con el vicio, y empezar a regular algo que en principio es puramente recreativo y que por tanto, porque hay que restringir excesivamente algo que es parte del ocio, ¿no? Hay unos autores que me gustan bastante que hablan de que estos cambios legislativos más de alto vuelo ocurren cada 40 años en grandes oleadas, ¿no? Hablan de que, partiendo de una base, durante 20 años la legislación tiende a ser súper liberalizadora del sector, es decir, no pone muchas restricciones, permite la proliferación de casas de apuestas, de empresas de juego, durante unos 20 años hasta llegar a un punto de liberalización máxima, ¿no? Que ese punto en España, en principio, lo hemos alcanzado hace unos años, prepandemia más o menos. Y a eso le siguen otros 20 años de sentido contrario, hacia la prohibición, ¿no? Entonces se va restringiendo cada vez más y llegaría al final de esos 20 años a un estadio similar a la prohibición y revertiría todo el proceso y volvería a comenzar con otra ola nueva de otros 40 años, ¿no? Esto es hipotético, se ha podido quizá ver en el pasado, pero no sabemos si es un modelo predictivo real para los próximos 40 años, ¿no? Para mí, cuando la industria del juego adopta el modelo del juego responsable, hay algunos fallos, algunos no sé, errores o argumentos en el discurso que yo particularmente no compro y que creo que no son así, no reflejan la realidad, ¿no? Uno de los que ya he dicho es la circunscripción de los problemas de juego al concepto del trastorno de juego. El trastorno de juego es un problema de salud mental reconocido en los manuales de psiquiatría americano, en el manual de la Organización Mundial de la Salud, pero que no agota el concepto de daño de juego que, como Yolanda y Alejandro han mostrado, implica muchísimas más variables más allá de aquellas personas que tienen un problema de juego, ¿no? Por poner un ejemplo muy claro, hay muchísima gente con daños subclínicos, por ejemplo, una persona que no tenga para nada un trastorno de juego, pero que un día vaya a un casino, pierda 2.000 euros y eso le suponga un problema para los próximos meses para pagar sus facturas, su hipoteca o lo que fuera, ¿no? Como ya hemos dicho también, afecta a más personas que al jugador. Los últimos estudios hablan de unas 6 personas del entorno que se ven afectadas por cada uno de los jugadores y también afecta de una manera muy asimétrica a la población, ¿no? Sabemos que afecta más en los barrios vulnerables, como ha dicho Yolanda, y que además una pequeña parte de los jugadores recaudan una parte muy importante de los ingresos de la industria. Que esto es un fenómeno, es como una ley de Pareto, que en muchísimos productos de Internet funciona así, es casi una ley universal del comportamiento humano, pero en el caso del juego tiene unas consecuencias muy, muy negativas el hecho de que unas pocas personas contribuyen de manera tan grande a los ingresos totales de las casas de apuestas, ¿no? Por tanto, yo creo que el frame debería ser cambiar
de que nosotros, he puesto yo, bueno, representación de la comunidad científica, tengamos que demostrar que el juego no es seguro, a que la industria demuestre que efectivamente es algo, una actividad de ocio y una actividad recreativa que comporta bienestar, comporta alegría, comporta diversión, ¿no? Más que estar enfocándonos en la ausencia de problemas, mostrar la presencia de felicidad. ¿Sí? Es un cambio epistemológico casi, ¿no? Y para acabar me gustaría como exponer dos posibilidades. Ninguna es ni mucho menos definitiva, ¿no? De qué forma podría tener esa demostración del juego feliz, ¿no? En 2017 elaboraron una cosa que llaman Positive Play Scale, que intentaba como ver el bienestar, tenía como otro enfoque diferente, no era como el reverso de una escala de juego problemático, sino que intentaba medir como cosas positivas del juego, ¿no? Y aquí medían responsabilidad personal, el nivel de alfabetización en el juego de las personas, la honestidad, el control y el compromiso respecto al propio juego de las personas. Yo mirando los ítems, continúo pensando que están evaluando la ausencia de problemas más que la presencia de felicidad. Por tanto, esta idea no la compro especialmente, la verdad. Y el segundo concepto que creo que podría tener cierto sentido es el de flow. ¿Sí? El flow se define a veces como algo que es intrínsecamente recompensante. ¿Sí? El juego, por definición, es extrínsecamente recompensante. La recompensa extrínseca más cotidiana que todos percibimos, por la que estamos aquí, es por trabajar, porque nos pagan a final de mes, y eso es una recompensa extrínseca a nuestro trabajo, ¿no? Intrínsecamente recompensante sería aquello que tiene que ver con que el propio proceso de jugar, independientemente del resultado de la apuesta, es gratificante, es enriquecedor y nos da felicidad, perdamos o ganemos ese dinero. De la misma manera que cuando uno sale del cine, si la película le ha gustado, no pensará que ha perdido 10 euros, sino que ha ganado una experiencia de 2 horas, gratificante, independientemente del dinero que ha dejado por el camino, ¿no? Hay algún estudio que ha medido el flow, ¿no? Y sí que es verdad que en algunos de los estudios que han medido el flow han visto que correlacionaba con adicción al juego. Y en otro que me ha gustado también, sí que las personas reportaban una experiencia de juego mucho más gratificante, pero a la hora de mirar cuánto tiempo habían invertido en jugar y cuánto dinero habían perdido, aquellas personas que habían tenido experiencias más gratificantes, la verdad es que también habían perdido más dinero y habían perdido más tiempo, habían invertido más tiempo jugando. Ya acabo. Vale. Y otra perspectiva del flow es contraponer el flow a la zona. ¿Sí? La zona es, a mí esta investigadora me flipa desde que comencé a investigar problemas de juego, Natasha Dow-Schul, que hizo una investigación antropológica en casinos en Las Vegas, estuvo ahí un montón de tiempo y publicó un libro que yo creo que es bastante paradigmático en nuestro ámbito, ¿no? Y entonces ella en la zona era como ese momento de inmersión de las personas que tenían delante de las máquinas tragaperras, ¿no? Ella decía que en la zona los jugadores buscan un enfoque interno en su propio dominio privado que los haga ajenos a todo lo que les rodea, ¿no? Es agotador, atrapante y se asocia con una pérdida de autonomía. En cambio, el flow, la sensación contrapuesta, reafirma la vida, es restauradora y enriquecedora. ¿Sí? Es un estado de experiencia óptima que mejora la autonomía. Y hay otra autora, Brigitte Warner, que también estudió el flow en relación al concepto que consideraba opuesto, que es la disociación. Si el flow es casi como un estado de mindfulness, de presencia total en el juego, pero no de una manera negativa, sino positiva, la disociación sería el juego entendido como una estrategia de regulación emocional, de escape de los problemas de la vida cotidiana, de evasión un poco, ¿no? Y ya está. Hasta aquí solamente un par de conclusiones que derivan de toda esta exposición. Una es que creo firmemente que la industria debería empezar a demostrar que sus productos, cuando salen al mundo, ofrecen un valor, un bienestar, que mejoran el mundo en el que están incluidos y que no hacen lo contrario, que es de traer bienestar de ese mundo.
Y la segunda es el principio de precaución que se aplica a los medicamentos. Si todavía no podemos demostrar ese bienestar, ese beneficio respecto a la pérdida que supone, el principio de precaución nos diría que no se comercialice el producto hasta que no se pueda demostrar ese bienestar, sobre todo con productos que a día de hoy están tan bien diseñados para explotar las vulnerabilidades psicológicas de quienes los consumimos, ¿no? Y aquí ya me callo y nada, si alguien tiene preguntas, encantados de contestar.